me parece ineludible que recemos, ¿no?, a la Virgen María. Entonces, para rezar vamos a dejarnos enseñar por la Iglesia, que es madre, y dentro de los formularios de las misas de la Virgen hay una misa dedicada a María como Reina y Madre de Misericordia. Entonces, la antífona de entrada de esa misa dice: María, salve Reina de Misericordia, Madre gloriosa de Cristo, consuelo de los penitentes y esperanza de los pecadores. Pues con esas palabras de la liturgia damos comienzo, rezamos juntos el Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Muy bien, pues vamos a intentar desarrollar este aspecto, María y la misericordia, o la misericordia a través de los ojos de María. Voy a basarme sobre todo pues, en el magisterio de la Iglesia. No es algo que yo me voy a inventar, sino que es algo desarrollado y simplemente he intentado estructurarlo y darle pues, un cierto orden. En el trabajo he estado intentando como buscar un hilo que me sirviera, un hilo conductor en el que ir engarzando pues, las perlas que sobre este tema se encuentran a lo largo del magisterio de la Iglesia reciente, de los papas, pues papas profundamente marianos que hemos tenido, y sobre todo pues Juan Pablo II, aunque nos remontaremos también hacia atrás, incluso hasta Pío IX, cuando hablemos de la Inmaculada Concepción. Y este hilo conductor, este hilo de oro que cruza pues toda la historia, además aún que cruza toda la eternidad, podemos decir que es el plan de Dios sobre los hombres. Ese plan que nos recuerda San Pablo en la carta a los Efesios. Antes de la creación del mundo, Dios nos eligió en Cristo para ser santos. Entonces, este es el misterioso designio que Dios Padre ha tenido sobre la historia desde siempre y nos ha destinado en Cristo a ser santos. Antes de que el mundo existiera, era algo que estaba desde siempre en el corazón de Dios. Ese amor que es un amor por sí, que se comunica, un amor que no puede quedarse en sí mismo y que necesariamente sale de la Trinidad y se manifiesta a través de la creación y sobre todo la creación del hombre, que como dice el concilio, es la única criatura a la que Dios ha amado por sí misma. Y dentro de ese plan maravilloso, pues todo encuentra su clave en Jesucristo. Jesucristo que va a ser la revelación del amor y de la misericordia del Padre. Y vamos a ver que es también la clave, uno de los puntos claves de esta exposición, cómo la Virgen María está indisolublemente unida al misterio de Cristo. Por tanto, todo lo que se refiere a Cristo, María está tan indisolublemente unida a su Hijo, por voluntad de Dios, que en ese hilo conductor, ese hilo de oro que cruza toda la historia de la salvación, siempre aparece la Virgen María. Esa presencia, evidentemente, se hará patente en el Nuevo Testamento, en el momento de la Encarnación, etcétera, pero está ya presente, como vamos a ver, desde el comienzo. Y este es como la primera idea o el primer punto que nos enseña la Iglesia, el magisterio. Cuando habla de la bula Ineffabilis Deus, con la cual el Papa Pío IX pues, proclamó solemnemente la Inmaculada Concepción de la Virgen María, pues habla de uno, en latín, uno eodemque decreto, el mismo decreto, uno y único, el mismo decreto con el que Dios estableció llevar a cabo la redención de los hombres. En ese mismo decreto está inscrita la Virgen María. Por tanto, desde el momento en que Dios Padre ha pensado en la redención de los hombres, ha pensado en la encarnación, en ese mismo momento está unida a Cristo María. María está en la mente del Padre, desde siempre, y unida indisolublemente a su Hijo. Y por tanto,
en esa participación del misterio de la salvación y del misterio de la revelación de la misericordia de Dios, María va a participar de una forma única. Única. Vamos a leer algunos textos que nos muestran esto que estoy diciendo. Una parte de la bula Ineffabilis Deus del Papa Pío IX dice así, ¿no? Como Dios desde siempre eligió y señaló desde el principio y antes de los tiempos una madre para que su unigénito hecho carne de ella naciese en la dichosa plenitud de los tiempos. En tanto grado la amó por encima de todas las criaturas, que en ella sola se complació con señaladísima benevolencia. Es decir, la Virgen María no es una casualidad. La Virgen María no es un pegote, no es algo accesorio. La Virgen María está tan unida a su Hijo, soñada por Dios desde el comienzo, que no se puede prescindir de María sin robar algo al misterio de la salvación. Entonces, es algo que viene desde tan antiguo como desde ese momento en que Dios decreta la salvación. Esto no es solamente Pío IX, el Papa Pablo VI, por ejemplo, en la encíclica Marialis Cultus, dice, en la Virgen María todo está referido a Cristo y depende de Él. Vemos siempre esta unión indisoluble de la Madre, siempre en dependencia al Hijo. En dependencia al Hijo y unida a Él, inseparablemente. Y dice el Papa, Dios Padre la eligió desde toda la eternidad como Madre toda santa, desde toda la eternidad. Desde siempre María está en la mente de Dios unida a su Hijo. Juan Pablo II, el plan divino de la salvación que nos ha sido revelado plenamente con la venida de Cristo es eterno. Este plan abarca a todos los hombres, pero reserva un lugar particular a la mujer, que es la madre del Hijo eterno. Entonces, es claro, pues esta primera perla que podemos insertar en ese hilo de oro. María ha sido predestinada por Dios, unida a Jesucristo, desde siempre, desde toda la eternidad, para llevar a cabo la obra de la redención, que es la manifestación de la misericordia de Dios. Y ella va a participar, como vamos a ir viendo paso a paso, en esa manifestación de una forma única, unida siempre a Cristo. El Papa Francisco reafirma un texto más. Elegida Misericordiae Vultus, la bula de proclamación del Año Santo. Elegida para ser madre del Hijo de Dios, María estuvo preparada desde siempre por el amor del Padre para ser arca de la alianza. Entonces, primer punto, ese plan eterno de Dios. Segundo punto, pues vamos avanzando en el misterio de la salvación y llegamos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios se manifiesta, ¿no?, como el Dios misericordioso, el Dios clemente, ese Dios al que Moisés le pide poder ver su rostro y al que Dios dice que no podrá verlo. Esa visión, ese ver el rostro de Dios, se tendrá lugar cuando se realice el misterio de la encarnación en Jesucristo. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Cristo, veremos más adelante, pues da rostro a la misericordia de Dios. Pero desde siempre Dios se revela como el Dios misericordioso, el Dios que es ternura, ternura. Y ese Dios manifiesta su misericordia también en el Antiguo Testamento con hechos y con palabras. No solo habla, no solo se dirige al pueblo, sino que se realiza en su favor gestos concretos, gestos de liberación, gestos de comunión, gestos de alianza. Con lo cual Dios revela su amor y su misericordia. Vamos a ver, aunque quizá ya han aparecido en esta aula estos términos o estas ideas, vamos a ver, porque creo que es interesante, sobre todo dos términos que utiliza el Antiguo Testamento para referirse a la misericordia. El primero lo recoge el Papa Juan Pablo II en su encíclica Dives in Misericordia.
El primero es el término Hesed, que es un término que designa la fidelidad a una alianza, la fidelidad a un pacto que se ha establecido. Y es un pacto que va a ser roto por el hombre. Si hay algo que prevalece en la historia de la salvación es que nosotros vamos como rompiendo, ¿no?, cada alianza, cada pacto. Cada vez que Dios nos tiende la mano en señal de alianza, el hombre, con nuestra infidelidad, con nuestro pecado, vamos quebrantando esa alianza y ese pacto. De tal manera que en el sentido que tenía ese término de Hesed, de esa fidelidad al pacto, una vez que la otra parte había roto el pacto, la primera parte quedaba libre, quedaba liberada de mantener esa fidelidad, porque si por la otra parte no había habido una correspondencia, pues yo tampoco tengo obligación de guardarla. Pero en Dios vamos a ver cómo esa misericordia, esa fidelidad, se convierte en fidelidad a sí mismo. Porque Dios es fiel, mantiene su alianza. Porque Dios es fiel, mantiene su amor con el pueblo. No es por ti, no lo hago por vosotros, dice el Señor y los profetas, lo hago por mí mismo. Es una fidelidad a sí mismo, a su propio amor. Y esta fidelidad a su amor es uno de los aspectos que tiene la misericordia. Un amor que se manifiesta más fuerte que la traición, más fuerte que el pecado. Y se suele usar unido el término Hesed con el término Emet, gracia y fidelidad. Es una figura que se llama una endiadis, que es una manera de reforzar la misma idea expresada con dos textos sinónimos que se yuxtaponen. Pues este sería el primer término, Hesed. Es un término que expresa fidelidad a sí mismo y que tiene también como un cierto matiz masculino, del varón, de ese varón que es fiel a ese pacto, tener una palabra de hombre. Dios es fiel a sí mismo. El segundo término tiene un matiz nuevo, un matiz completamente femenino. Es el término Ramim. Tiene diversas variantes y deriva del término Rehem, que es el regazo materno, las entrañas maternas, el útero materno. Entonces, hace referencia a la fidelidad desde el punto de vista femenino. De ahí que el profeta Isaías diga, ¿puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Dios se presenta como madre, como una madre que tiene ternura. Una madre, cuando tiene un hijo, se establece por la propia maternidad un vínculo de fidelidad, un vínculo que es superior en ese amor de madre, en esa ternura de madre, en esa fidelidad, está por encima incluso de la respuesta del hijo. Raramente se oye decir a una madre que su hijo es malo. Y aunque sea un desastre, la madre sigue amándole. Por eso aquí se manifiesta también esa ternura de Dios. Se manifiesta ese aspecto de misericordia en cuanto ternura, en cuanto fidelidad, en cuanto a ese vínculo entrañable que surge entre la madre y el hijo. Y este es un aspecto de la misericordia pues que se refleja también muy bien en la Virgen María, en cuanto madre de misericordia. Madre de misericordia. A mí me gusta aplicar a la Virgen, nuestra Madre, esas palabras que usa San Pablo. En el ministerio apostólico él dice, hijitos míos, por quien sufro dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros. Pues ¿cuánto más puede decir esto la Virgen? Ella que es Madre de misericordia de cada uno de nosotros, que nos ama, que nos conoce, que nos sigue y que sufre, que mantiene esa fidelidad, esa ternura para cada uno de nosotros y que sufre hasta ver a Cristo formado en nosotros. Esa es la vida cristiana, nos lo dice San Pablo, ¿no? Vivo yo, ya no yo, es Cristo quien vive en mí. El fin de la vida cristiana es conformarnos con Cristo. Y eso es lo que la Virgen desea, lo que la Virgen hace con cada uno de nosotros, en esa ternura, en esa fidelidad, en esa misericordia
materna. Entrar, así lo dice también San Luis María Griñón de Montfort, entrar, dice él, para hacer una imagen hay dos maneras, o tallar, que siempre es más lento, más arriesgado, o usar un molde. Pues María es el molde en el que se ha formado Cristo. Entrando en ella, entrando en sus entrañas de madre, nosotros tenemos también esa certeza de que vamos a ser conformados a Cristo. Pues estos dos términos nos indican esa fidelidad, esa misericordia de Dios que se expresa en el Antiguo Testamento, pero que nos da idea también de esa ternura de Dios, esa ternura que demuestra la misericordia, porque misericordia es un término muy rico en matices, muy rico. Y por eso también la Virgen en su maternidad nos abre pues toda esta dimensión de ternura y de fidelidad materna que expresa también la idea de la misericordia. Evidentemente son términos antropomórficos. Dios es Dios, está muy por encima de las categorías humanas, pero nosotros tenemos que hablar de Dios con los términos que conocemos, con las realidades que conocemos, porque Dios es inaccesible. Entonces, Dios, al revelarse a nosotros, se ha revelado también así, con categorías antropomórficas, las que nosotros podemos conocer. Se nos ha revelado en Jesucristo, se ha hecho tangible. Eso que dirá San Juan, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos, lo que contemplaron nuestros ojos del Verbo de la vida. Dios se revela en una humanidad, en Jesucristo. Y nosotros conocemos a Dios también por la analogía, a través de lo que somos capaces de conocer. La maternidad, la paternidad, el amor esponsal, son los términos que se usan también en la revelación. Y por eso el Papa Francisco, también en la bula Misericordiae Vultus, habla verdaderamente de un amor visceral, dice él. La misericordia de Dios, dice Francisco, no es una idea abstracta, es una realidad concreta con la cual él revela su amor. Es como el de un padre, el de una madre que se conmueven en lo más profundo de sus entrañas por el propio hijo. Se puede decir que se trata realmente de un amor visceral. No es un amor frío, no es una relación fría, es algo que le hace conmoverse por dentro. Esto mismo lo vemos en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús, dice San Marcos, llegó, se compadeció de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Pues el término que usa, ese conmoverse, está haciendo referencia a las entrañas maternas. Pues esto es la misericordia en estos términos, que nos da una idea de la riqueza y cómo María también nos ayuda a entender ese lado materno de la misericordia, esa ternura. Siguiendo en el Antiguo Testamento todavía podemos ver que se puede hacer y se debe hacer una lectura también mariológica del Antiguo Testamento. De la misma manera que Jesucristo, a lo largo de toda la revelación del Antiguo Testamento, todo va apuntando a Jesucristo. Jesús se convierte después como en la clave de lectura de todo el Antiguo Testamento. Y lo vemos pues muy claramente, por ejemplo, en Lucas 24, los discípulos de Emaús, cuando van cabizbajos, tristes, cuando Jesús, se ve ahí pues también el sentido del humor que tiene Jesús, que les pregunta, ¿y qué pasa? Como si él no supiera qué había pasado, ¿no? O después cuando hace ademán de seguir adelante para que le pidan que se quede con ellos. Bueno, pues en ese momento Jesús les fue explicando todo lo que se refería a él en las Escrituras. Todo el Antiguo Testamento está apuntando a Jesucristo. Todo apunta hacia él. Él se convierte en la clave de lectura. De tal manera que después, el mismo San Lucas dirá, les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Pues unido a Cristo está la Virgen María. Pasajes, por ejemplo, como referido a Cristo, el siervo de Yahvé, el profeta Isaías, era un personaje misterioso. Contemplando la pasión se ilumina. Ahora tiene sentido. Ahora sabemos cuál era la profecía, qué sentido tenía. Pues lo mismo sucede con María. La Virgen que concebirá y dará a luz un hijo. Pues el mismo San Mateo dice, pues eso se refería
a la concepción virginal de Jesús, a María su madre, que es la Virgen a la que se refiere. Pues así nos lo dice también el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium. Dice: los libros del Antiguo Testamento describen la historia de la salvación, en la cual se prepara paso a paso el advenimiento de Cristo al mundo. Estos documentos, tal y como son leídos en la Iglesia y entendidos bajo la luz de una ulterior y más plena revelación, cada vez con mayor claridad iluminan la figura de la Madre del Redentor. Nos habla, dice, cada vez con mayor claridad, en la luz de una ulterior y más plena revelación. Estamos tocando lo que se llama también el sensus plenior, el sentido pleno de la Escritura. Los profetas que no podían ni siquiera imaginar el sentido de lo que ellos mismos estaban diciendo, algo que era imposible para ellos. Cobra su sentido pleno, cobra toda su lógica al referirse cuando Cristo aparece y unida a él, su madre, María Santísima. La plenitud de la revelación. Quiero destacar así muy brevemente la figura de la reina Esther, que la recoge también la liturgia en esa misa que he mencionado antes de María como reina y madre de misericordia. Pues la figura de Esther es la que recibe la misericordia del rey, la que se acerca al trono y el rey extiende su cetro hacia ella, permitiéndola acercarse. Y una vez que ella ha alcanzado el favor del rey, ella intercede por el pueblo. El pueblo judío que querían exterminar, pues la reina Esther intercede. Pues es como un tipo, una figura de María, que alcanza, que experimenta, que recibe la primera, la misericordia de Dios, como vamos a ver, y después se convierte en una intercesora, en una mediadora para que la misericordia de Dios se extienda también al pueblo. Y en otra figura, pues también en Oseas, el profeta Oseas, que hace mucho hincapié en la infidelidad del pueblo. El pueblo es como la esposa amada que ha traicionado, que ha adulterado. Entonces el Señor habla de una esposa fiel de la que Él se enamorará nuevamente y volverá a tomar como esposa pura. Pues la Virgen María, como tipo de la Iglesia, viene también a encarnar esa esposa fiel, pura, con la que Dios va a desposarse. Y así nos dice pues la liturgia de la Iglesia también, como ella es la esposa toda hermosa y sin mancha, figura de la Iglesia llena de belleza y de limpia hermosura. Muy bien, pues así, hecho esta introducción, llegamos a otra perla. María, la primera que recibe la misericordia, el misterio de la Inmaculada Concepción. El misterio de la Inmaculada Concepción. Se puede aplicar a la Virgen María, a mí me gusta también hacerlo, pues lo que es el lema del Papa Francisco, miserando atque eligendo, ¿no? Tener misericordia o teniendo misericordia para elegir. Pues la Virgen María es la criatura que ha recibido de una manera única la misericordia de Dios, la que ha sido, como dice el concilio, sublimiore modo redempta, redimida de un modo más excelente, más sublime, porque a nosotros nos han redimido después de haber caído, pero a la Virgen Santísima ha sido redimida en previsión de los méritos de Cristo, ha sido redimida de una manera antecedente. Por eso es la que ha experimentado de una manera especialísima esa misericordia de Dios. Y precisamente por eso se va a convertir después en una socia, en una compañera de Cristo, para colaborar en la manifestación de la misericordia de Dios para todos los hombres. Es muy bonito todo esto de la Inmaculada y bueno, pues está en las bulas, en la teología de la Inmaculada Concepción, se ve esa predilección, ese amor de Dios. A mí también me gusta aplicar a la Inmaculada esos versos de San Juan de la Cruz, que dice, ya puedes mirarme después que me miraste, pues gracia y hermosura en mí dejaste. Dios se ha enamorado de la Virgen, la hemos visto, desde toda la eternidad la ha soñado.
Y cuando llegó el momento en que ella tenía que entrar en la historia, con esa mirada de amor, Dios, en virtud de los méritos de Cristo, la ha preservado del pecado. Y la ha llenado de esa belleza, la ha amado. Y como decía el Papa Pío IX, la ha amado con un amor del todo especial. La ha amado para preservarla, para hacerla madre de su Hijo, para hacerla llena de gracia. La quejaritomene. Quejaritomene es el verbo jaritó. Dicen yo no sé mucho griego, lo tengo que decir claramente porque no puedo presumir de lo que no sé, pero este punto sí lo he estudiado con gente que sabe. Pues el padre Iñás de la Poterie señala que este tipo de verbos tienen un sentido intensivo y usa como ejemplo el verbo leukoó, que significa blanquear, crea blancura. Pues el verbo jaritó es transformación por la gracia. Y cuando el ángel le dice a María, Jaire que jaritomene, le está diciendo, alégrate, tú que has sido transformada por la gracia. Tú que has recibido la misericordia de una manera especial. Alégrate. Y esa alegría de María es la que vamos a ver después expresada en el Magnificat. Una alegría que es gratitud por lo que Dios ha hecho en ella y por lo que Dios ha hecho a favor de su pueblo a través de la Virgen María. Me viene a la mente también la figura de Santa Teresita de Lisieux, a un nivel distinto, pero nos puede servir el ejemplo. Y ella, pues en esa confesión general que hizo allí con el padre Pichón, y le dice, declaro que nunca has cometido en tu vida un solo pecado mortal. Y Santa Teresita dice, ¿cómo se puede pensar, ¿no?, si en el Evangelio, pues a la mujer pecadora, Jesús le dice, ama mucho porque se le ha perdonado mucho? Pues Santa Teresita dice, ¿no será un amor todavía más grande cuando yo he recibido una misericordia preventiva? Cuando Dios en su gracia y en su amor me ha protegido de caer, ¿no tendrá que ser mi agradecimiento mucho mayor todavía que el de aquel que habiendo pecado ha sido también redimido? Pues esto podemos aplicarlo en un grado excelso a la Virgen nuestra Madre. Ella que ha recibido ese amor y esa misericordia de Dios, ¿no será su agradecimiento muchísimo mayor? Por eso se comprende el Magnificat, ¿no? Se alegra, exulta mi espíritu en Dios mi Salvador. Pues la Virgen, el ángel la llama quejaritomene, es el nombre nuevo de la Virgen Santísima. Detrás del saludo no viene un nombre propio, Miriam, viene el nombre nuevo. ¿Quién es la Virgen para Dios? La llena de gracia, la que Dios ha amado hasta colmar de su gracia, la que es figura de la Iglesia, la que nos muestra lo que la gracia de Dios es capaz de hacer en una criatura humana que se somete por completo, que se abre por completo, que se entrega por completo a Dios. Pues esto es lo que vemos con esta perla nueva que insertamos en este hilo de oro. La Inmaculada Concepción. María, en cuanto que ha recibido de una manera excelsa la gracia y la misericordia de Dios. Dice Juan Pablo II, en el misterio de Cristo, María está presente ya antes de la creación del mundo como aquella que el Padre ha elegido, como madre de su Hijo en la encarnación, y junto con el Padre la ha elegido el Hijo, confiándola eternamente al Espíritu de Santidad. María está unida a Cristo de un modo totalmente especial y excepcional, e igualmente es amada en este amado eternamente, en este Hijo consubstancial al Padre, en el que se concentra toda la gloria de su gracia. Bueno, como los minutos van avanzando, pues vamos a ir avanzando también nosotros. Pasamos a la siguiente perla que engranamos. ¿Cuál sería el siguiente paso? El misterio de la Encarnación. La Virgen María
que da carne a la misericordia de Dios, Jesucristo. La carne de Cristo es carne de María. Caro Christi, caro María. La carne de Cristo es la carne de María. El rostro de la misericordia va a estar formado de la carne de la Virgen Santísima. Pero nuestra Madre no es simplemente alguien que ha ofrecido su cuerpo al misterio de la salvación, sino toda su persona. Ella, desde su libertad, esa libertad que no ha sido tocada ni dañada por el pecado, se entrega completamente a los planes de salvación de Dios. Y lo hace libremente, libremente. Dice el Concilio Vaticano, el Padre de las Misericordias quiso que precediera a la encarnación la aceptación de parte de la Madre predestinada. Dios la ha predestinado, pero pide su consentimiento libre. Y entonces aquí se produce ese misterio inmenso, ¿no? El fiat, el hágase, ese hágase que es gozoso, con una espera, con un deseo, sí, que se cumpla, que se haga realidad en mí todo lo que es el plan de Dios, todo lo que el Señor ha preparado, ha dispuesto. Hágase en mí según tu palabra. Y aquí hay algo que es también grandioso, impresionante, y es que, y esto es clave también para entender todo el misterio de la cristología y de la mariología y su unión indisoluble, y es, como señala la carta a los Hebreos, que cuando el Verbo entró en el mundo, dijo, aquí estoy. Cuando Cristo entra en el mundo, pronuncia también su fiat, su sometimiento, su entrega a la voluntad de Dios. Y tenemos que tomar conciencia de que esos dos fiat se pronuncian al mismo tiempo. Cuando María dice fiat, el Verbo entra en la historia. María se convierte así en la puerta de la misericordia. Y esa unión que existe en ese momento, en el mismo segundo en que María pronuncia su fiat, el Verbo pronuncia el suyo. No se puede separar a Cristo de María. No se entiende Cristo sin María. Y en este aspecto que es central en toda la revelación, el aspecto de la misericordia, pues estamos viendo que tampoco. San Bernardo, en la lectura del oficio que hacemos el día 20 de diciembre, unos días antes de la encarnación, de la Navidad, recoge, ¿no?, este momento, ese momento como toda la expectación de toda la creación está aguardando expectante de los labios de la Virgen, pronuncia tu sí, mira que todos te aguardan, mira que estamos todos dependientes de ti. Esperamos, le dice, pone San Bernardo, esperamos, Señora, tu palabra de misericordia. De tu respuesta depende el consuelo de los miserables, la redención de los cautivos, la libertad de los condenados, la salvación de todos los hijos de Adán. Abre, Virgen Santa, tu corazón a la fe, tus labios al consentimiento, tu seno al Creador. Mira que el deseado de todas las naciones está junto a tu puerta y llama. Si te demoras, pasará de largo, y entonces con dolor volverás a buscar al que ama tu alma. Levántate, corre, abre. Levántate por la fe, corre por el amor, abre por el consentimiento. Aquí está, dice la Virgen, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pues estas son las palabras de San Bernardo, que recoge como dramáticamente ese momento, esa expectación, porque a través del sí de la Virgen se abre la puerta para que Dios, Cristo, la misericordia visible del Padre, entre en la historia. La alegría de Dios que vence el pecado, que vence la muerte. Muy brevemente pasamos también por el Magnificat. El Magnificat, donde la Virgen exulta, canta con alegría, con gratitud, las obras que Dios ha hecho en ella, igual que hacíamos antes referencia a las obras que Dios hizo en favor de su pueblo en el Antiguo Testamento, las Magnalia Dei, esas grandes obras en favor de su pueblo.
ahora María las ve reflejadas en ella. Ha hecho grandes cosas en mí, el que es poderoso. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Aparece ese sentido, ese matiz que veíamos antes de Gesed, esa fidelidad de Dios de generación en generación. Lo que refleja también San Pablo, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pues esa es la misericordia de Dios que María canta en el Magnificat. Y ella, en su experiencia de Dios, ve que no es solamente poderoso el Dios que ha hecho cosas grandes en ella, sino que es también el Dios misericordioso. Muy bien, pasamos adelante para que nos dé tiempo. Un punto más sobre el Magnificat, donde el Papa comenta al Papa Benedicto también en toda esa serie de verbos que aparecen, hace proezas, dispersa a los soberbios, derriba del trono, etc. A veces podemos tener la impresión de que el mal rige y gobierna el mundo, de que el mal y el pecado es más fuerte que el bien. Pero el Papa Benedicto recuerda cuál es el estilo de Dios. ¿Y cuál es el estilo de Dios? Vencer a través de la debilidad, vencer a través del fracaso. ¿Qué es Nazaret? Nada. El escondimiento, la pobreza, la humildad. Nadie se enteró de que el Verbo había entrado en la historia. ¿Qué es la cruz? El ridículo, el fracaso más absoluto desde el punto de vista humano. Pues ese es el estilo de Dios, La victoria a través de la debilidad, a través de la humillación, a través de la humildad. Por eso elige a María, la esclava del Señor, insignificante a los ojos de los hombres. En un pueblo perdido, una mujer iletrada, la Madre de Dios, la cooperadora en la obra de la redención, la que va a llevar a cabo junto con Jesús esa manifestación de la misericordia divina. Y acercándonos ya al final vamos a ver un punto clave, evidentemente, ¿no? María al pie de la cruz. En este momento es donde se pone de manifiesto con mayor claridad esa cooperación suya a la manifestación de la misericordia del Padre. Y aquí, en el momento de la cruz, pues entra también esa justicia, ese encuentro dramático entre la justicia de Dios y su misericordia. Pero la justicia de Dios no es como la entendemos los hombres, esto lo explicaba el Papa Benedicto muy bien, decía él. En el aspecto humano, justicia es sum cuique tribuere, dar a cada uno lo suyo. Pero la justicia de Dios es distinta. ¿Qué ha hecho Dios? Tomar sobre sus hombros lo nuestro, nuestro pecado, y darnos lo suyo, la vida divina. Esta es la misericordia. Esta es la justicia de Dios que justifica, que hace justos. Y esa justificación es precisamente el ejercicio de la misericordia, la expresión, la revelación de la misericordia. ¿Cuánto tenemos que contemplar la cruz? Queridos hermanos, os animo en esta Cuaresma. El Papa Benedicto recordaba muchas veces, repetía ese texto del profeta Zacarías: mirarán al que traspasaron, mirarán al que traspasaron. Y en la encíclica Deus Caritas recuerda cómo en la mirada, en la contemplación de ese corazón abierto, nosotros entendemos esa frase de San Juan: Dios es amor. En ese corazón abierto es donde se ha manifestado, donde se ha revelado plenamente esa misericordia de Dios. Ese amor de Dios que ha sido fiel a sí mismo. Un Dios que no se ha echado atrás ante las exigencias de la justicia. Porque también dice Juan Pablo II, la justicia rectamente entendida constituye la finalidad del perdón. Dice, es obvio que una exigencia tan grande de perdonar no anula las objetivas exigencias de la justicia. En ningún paso del mensaje evangélico el perdón
y ni siquiera la misericordia como su fuente significan indulgencia para el mal, para el escándalo, para la injuria, para el ultraje cometido. En todo caso, la reparación del mal y del escándalo, el resarcimiento por la injuria, la satisfacción del ultraje son condición para el perdón. Vive sin misericordia. La misericordia de Dios no es decir, no pasa nada. El pecado no importa, no es nada. No, el pecado es pecado. El pecado es ofensa a Dios. El pecado tiene consecuencias. ¿Cuáles son? La cruz de Cristo. Pero precisamente en esa cruz de Jesucristo es el desbordamiento de la misericordia de Dios. Un Dios que no se echa atrás y que Él mismo asume sobre su carne el pecado de los hombres. No simplemente lo ignora, lo olvida, lo asume con todas sus exigencias. Y como dice San Pablo, ha roto el protocolo que nos condenaba clavándolo con Él en la cruz. Esto es la misericordia de Dios. No es un perdón que no cuesta. No es un perdón que ignora el pecado. Es un perdón que asume hasta el fondo el pecado sobre sí mismo. Al que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Por eso exclamaba San Agustín, Padre Santo, ¿cómo nos amaste? ¿Cómo nos amaste? Que no perdonaste a tu propio Hijo, sino que lo entregaste a la muerte por nosotros. En su muerte en la cruz, dice el Papa Benedicto, se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo, al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo. Esto es el amor en su forma más radical, más escandalosa. El amor de Dios por nosotros. Esa misericordia que se ha revelado en la cruz. Juan Pablo II dice, para desvelar la profundidad de aquel amor que no se echa atrás ante el extraordinario sacrificio del Hijo, para colmar la fidelidad del Creador y Padre respecto a todos los hombres creados. Los acontecimientos del Viernes Santo introducen en todo el curso de la revelación del amor y de la misericordia un cambio fundamental. Y curiosamente, Jesucristo, aquel que se ha entregado por nosotros, aquel que, como dice el profeta Isaías, está como un gusano, varón de dolores, desprecio de la gente, pide la misericordia. Debería ser objeto de nuestra misericordia, de nuestra compasión, y en cambio no lo es. No lo es. El misterio pascual es el culmen de esta revelación y actuación de la misericordia que es capaz de justificar al hombre y de restablecer la justicia. Y en este momento también al pie de la cruz vemos nuevamente ese encuentro, esa participación de la Virgen María, Madre nuestra. Nuevamente al pie de la cruz se vuelven a unir esos dos fiat que veíamos en el momento de la encarnación. El Hijo clavado en la cruz se vuelve hacia el Padre, se entrega. Consumatum est, todo está cumplido. A tus manos encomiendo mi espíritu. El Hijo se entrega, pronuncia nuevamente su fiat, su pasión voluntariamente aceptada. Nadie me quita la vida, soy yo quien la entrega voluntariamente. Pues a ese fiat, a ese hágase, a esa aceptación del Hijo de Dios sobre la cruz, se une también el fiat de la Virgen María al pie de la cruz. Ella se unió vehementemente ofreciendo a la víctima que ella misma había engendrado. Y lo mismo que en ese momento de la encarnación esos dos fiat resuenan juntos, en el momento de la cruz y de la muerte de Jesucristo, en el misterio pascual, los dos fiat suenan también al mismo tiempo. Y así, al pie de la cruz, la Virgen también se convierte en madre. Mujer, ahí tienes a tu Hijo.
No es que Jesús esté preocupado por la Virgen para encomendársela a Juan. No, primero se dirige a ella. Está preocupado por Juan. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y en esa figura de Juan, como sabemos, estamos todos representados. En ese momento tiene lugar, no es que María recibe a Juan, sino que María con Jesús engendra a Juan. Es un parto nuevo, un parto espiritual, porque la Virgen se convierte en madre de la Iglesia, en madre de misericordia. De tal manera que ella, que ha recibido, que ha sido objeto de la misericordia en el momento de la Inmaculada Concepción, al pie de la cruz, donde ella ve y experimenta que también es hija de su Hijo, que ella ha nacido de esa cruz, de esa sangre, de esa misericordia, se convierte también ahora en madre de misericordia para toda la Iglesia, para todos los fieles. Y terminamos finalmente pues con la última perla, que sería pues la asunción de la Virgen a los cielos, en cuerpo y alma. En cuerpo y alma, la Virgen que ha sido glorificada, la nueva Eva. Bueno, como ven estoy quitando muchas páginas para que... Dice el concilio, esta maternidad de María en la economía de la gracia perdura sin cesar desde el momento del asentimiento que prestó fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz. Ese asentimiento, ese sí dado en la Anunciación, lo mantuvo al pie de la cruz. Y ella sigue hasta la consumación perpetua de todos los elegidos, pues asunta a los cielos no ha dejado esta misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. La Virgen María, asunta al cielo, allí precisamente es madre y reina de misericordia. No se olvida de sus hijos. No nos ha dejado, sigue ejerciendo su maternidad sobre la Iglesia, sigue ejerciendo su maternidad sobre cada uno de nosotros. Repito esa frase de San Pablo, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros. Contemplar a la Virgen, dice el Papa Francisco, nos ayuda a recordar que nuestra vida no es un deambular, no somos vagabundos. Los vagabundos caminan, dan vueltas, pero no saben a dónde van. Nosotros somos peregrinos, tenemos un destino, tenemos una meta, somos ciudadanos del cielo. Y la Virgen María Asunta se convierte en motivo de esperanza, esperanza cierta para toda la Iglesia, para cada uno de nosotros. Su presencia, su maternidad es como un faro en medio de las tormentas de la vida, en medio de las dificultades, en medio de las oscuridades de la fe. La Virgen María está como un faro luminoso al que se dirige la mirada de toda la Iglesia. Madre y Reina de misericordia. Dice el Papa Francisco, hoy todos juntos le rezamos a María para que mientras se desarrolla nuestro camino sobre esta tierra, ella vuelva sobre nosotros sus ojos misericordiosos, nos despeje el camino, nos indique la meta y nos muestre después de este exilio a Jesús, fruto bendito de su vientre. Y le decimos juntos, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Termino leyendo también unas palabras de San Bernardo conocidísimas. Mira la estrella, invoca a María. Pues en medio de las dificultades de nuestra vida, en medio de las tentaciones, cuando nos sintamos arrastrados, dice, por las olas del mundo, en medio de las tormentas, si no quieres zozobrar, no quites los ojos de esta estrella, invoca a María. Si eres tentado
agitado por las ondas de la soberbia, de la ambición, mira la estrella, invoca a María. En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María. No se aparte de María tu boca, no se aparte de tu corazón. No te extraviarás si la sigues, no desesperarás si la ruegas, no te perderás si en ella piensas. Si ella te tiende su mano, no caerás. Si te protege, nada tendrás que temer. No te fatigarás si ella es tu guía, y llegarás felizmente al puerto si ella te ampara. Pues pidámosle a la Virgen María, como Madre de Misericordia, que nos ampare, que extienda sobre nosotros sus ojos misericordiosos, que nos acompañe en este camino de la vida, para que podamos llegar al puerto de salvación, donde ella nos espera con su Hijo Jesucristo. Pues, amén.